Los homosexuales afirman haber nacido con una inclinación sexual hacia individuos de su mismo sexo, pero hasta la fecha no existe ningún estudio científico y fidedigno que lo confirme. Entendemos que, de ser así, la Biblia se expresaría de manera diferente sobre la homosexualidad. Si hay alguien que conoce a cabalidad el origen de esta distorsión de la sexualidad humana, es nuestro Creador. Dios asigna un rol primario a los padres para educar a los hijos. Él nos considera responsables de nuestros descendientes biológicos y de transmitir la fe a la siguiente generación. Educar a los hijos, sobre todo en los mandamientos del Señor, es tarea de los padres y no de los centros académicos, del gobierno o de la iglesia. Los profesores de nuestros hijos pueden complementar o apoyar lo que le enseñamos en el hogar, pero jamás reemplazar nuestro lugar. El libro de Proverbios aconseja a los padres: enseña al niño el camino en que debe andar, y aun cuando sea viejo, no se apartará de él. Proverbios 22:6. Observamos la sabiduría de este pasaje, pues es incuestionable que la instrucción recibida en la niñez tiene repercusiones en la vida adulta. Por ejemplo, un padre que es emocionalmente distante de sus hijos podría provocar que ellos se refugien en su madre para encontrar seguridad, sobre todo cuando ese padre es abusivo en lo físico o en lo emocional. Por otro lado, la madre puede comunicar con sus palabras o con sus acciones un mensaje como: tú no necesitas a un hombre, o ¿para qué sirven los hombres? Es posible que esa niña rechace el sexo opuesto y se refugie en otra mujer pensando que los hombres no brindan seguridad. Todo lo que no honra a Dios o a su diseño es pecado. Por lo tanto, es un buen momento para recordar que la homosexualidad no es el único pecado, ni es el único pecado sexual, ni tampoco es el pecado imperdonable. Conocemos que la homosexualidad no forma parte del plan creador porque desde el inicio leemos en Génesis: varón y hembra los creó. Génesis 1:27. Es decir, que Dios creó dos géneros con características internas y externas propias de cada uno. Y luego en el versículo 28 leemos que les dijo: sed fecundos y multiplicaos. Y la única manera de llevar a cabo este mandato es si las personas que se unen poseen órganos sexuales que le permitan acoplarse y luego reproducirse. La homosexualidad ofende a Dios porque rechaza su diseño y degrada la imagen de Él en la criatura. Así sucede con la fornicación, la promiscuidad y la pornografía. Todos estos son pecados contra el cuerpo y forman parte de la distorsión de la sexualidad humana. En la actualidad, como la sociedad perdió sus frenos y abandonó el sentido de la culpa y de la vergüenza, muchos dieron rienda suelta a estas prácticas pecaminosas y cada día van en aumento. Por esto quisiéramos recordar tres realidades. 1. Jesús murió por heterosexuales y homosexuales. 2. Todo pecado, independientemente de su naturaleza, requiere arrepentimiento, no solo la homosexualidad. Y 3. No hay pecado que Jesús no pueda perdonar. Es bueno recordar entonces que para su salvación, el homosexual necesita lo mismo que el heterosexual: arrepentimiento de pecado, perdón de parte de Dios a través del sacrificio de Cristo, y además debe confesar a Jesús como su Señor y Salvador. Ese es el camino para todo el que quiera entrar en el reino de los cielos. Como resultado de un análisis bíblico de nuestros tiempos, salen a la luz factores más claros y más poderosos implicados en el aumento de la homosexualidad en nuestros días. 1. La sociedad moderna se alejó de Dios, y donde no hay un dador de la ley, las personas concluyen que están libres para hacer lo que piensen que están bien bajo sus propios ojos. 2. Si no hay Dios,
entonces todo es permisible. 3. Como consecuencia de lo anterior, los límites sociales desaparecieron porque ya no se considera que existan los absolutos. 4. Los padres participan cada vez menos en la crianza de sus hijos, lo cual origina una ausencia de los patrones normales de masculinidad y feminidad. 5. La exposición a los medios de comunicación desde una edad temprana y sin control ha ejercido una influencia en extremo dañina sobre los más jóvenes. Esto es en especial importante ya que estos medios no presentan hoy un patrón sano de masculinidad y feminidad. 6. La élite intelectual, que es una minoría, siempre ha sido más liberal que el resto de la sociedad, pero hoy esa élite maneja los medios de comunicación y ha transmitido la idea de que la homosexualidad es solo otra elección y otra manera de vivir. 7. La mente abierta es considerada más progresiva, más avanzada y por lo tanto más beneficiosa, lo cual no es verdad a la luz de la historia. El siglo más educado de la historia fue el pasado, pero también fue el más sangriento y bélico. 8. Existe una campaña patrocinada por las Naciones Unidas para imponer esta nueva ideología de género, que un gran número acepta porque la información es manipulada por múltiples agencias internacionales. Pero la buena noticia es que la homosexualidad es una distorsión redimible. Cuando una persona entrega su vida a Jesús, el Espíritu de Dios la comienza a transformar a través del proceso de santificación. Le concede una nueva naturaleza que piensa y siente de una manera distinta. El Señor nos provee instrucciones específicas para luchar contra los pecados remanentes y los deseos de la carne. En su palabra, Dios nos ordena no adaptarnos a las corrientes de este mundo. Romanos 12:1 dice: hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, aceptable a Dios, que es vuestro culto racional. La palabra de Dios nos ordena renovar nuestra mente. Romanos 12:2 dice: y no os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente, para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. La palabra de Dios nos exhorta a pensar de forma distinta. Filipenses 4:8 nos dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo digno, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo honorable, si hay alguna virtud o algo que merece elogio, en esto meditad. Y por último, la palabra de Dios nos exhorta a huir de la tentación. 2 Timoteo 2:22. Huye pues de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que invocan al Señor con un corazón puro. Dios nos capacita para llevar a cabo sus mandatos, ya que es Él quien pone en nosotros tanto el querer como el hacer. Esto producirá una nueva cosmovisión, una nueva forma de pensar con los beneficios correspondientes y nos llevará a glorificar a nuestro Señor. Recuerda que la homosexualidad, así como otros pecados sexuales, son redimibles por la obra de nuestro Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga.